Yo no voy a hablar de monstruos, señor presidente, pero a mí me parece que lo que nos está sucediendo acá tiene relación con otras historias. Es decir, de alguna manera yo voy a traer la historia de lo que sucedió en Francia con la Quinta República Francesa, es decir, con la Constitución, que es la Constitución de Gaulle, y que en muchos de sus aspectos están reiterados en este proyecto de reforma. La Constitución de Gaulle, la Constitución de la Quinta República Francesa, no logró unanimidad entre los franceses y además dividió tremendamente a la intelectualidad francesa. Y entonces, para algunos, esta era una constitución exclusivamente al servicio de un hombre, en aquel caso de Gaulle, en este caso podría ser el doctor Menem. Y entonces, por ejemplo, Duverger decía, es una constitución, es un parlamentarismo orleanista, una mezcla rara, un engendro entre división de poderes y parlamentarismo, es un parlamentarismo degradado, desracionalizado, y solo va a servir para la vida de Gaulle. Cuando de Gaulle ya no esté, la Quinta República Francesa inevitablemente cae. Duverger estaba obviamente a la izquierda francesa y era de alguna manera el soporte intelectual del socialismo francés y también de quien hoy es el actual presidente de Francia y que fue el gran derrotado en todas las elecciones con de Gaulle, que era François Mitterrand. Del otro lado estaba Georges Bidault, que decía que la constitución de la Quinta República Francesa era la mejor constitución que había tenido Francia a lo largo de todos los siglos y desde la Revolución Francesa, y que estaba salvando a Francia porque estaba salvando el poder de la nación, el poder del Estado por una parte, y el poder democrático o el poder del gobierno que era responsable por el otro. De alguna manera nadie puede opinar acerca de esto sino desde el compromiso. No hay, este era un poco el diálogo que intenté entablar en la contestación a Jorge Banos, y es imposible una observación objetiva de estos datos y de estas propuestas. Los políticos porque están comprometidos con una determinada posición, pero también los intelectuales porque están comprometidos con una determinada posición. Es imposible ser objetivos cuando lo que se está renovando es el contrato político y social de la nación. Y entonces teníamos a dos de las figuras de los grandes maestros de la ciencia política que creíamos que eran objetivos, que decían la verdad, en dos posiciones absolutamente antagónicas respecto de una misma constitución. Pero muchísimos franceses decían, esta es la constitución de un hombre y para un hombre. Está hecha para de Gaulle y en función de Gaulle. Cuando de Gaulle debe renunciar y con motivo del referéndum del 69, es muy importante ver esto porque la constitución de Gaulle hace caer a de Gaulle. Son los instrumentos creados por la constitución de la Quinta República Francesa y el referéndum que él mismo introduce en la Quinta República Francesa para gobernar directamente con el pueblo y dejando fuera al Parlamento, lo que la primera vez produce la modificación de la Constitución francesa para la elección directa y le da la victoria. Pero cuando pretende introducir de nuevo el referéndum es derrotado y entonces de Gaulle deja a Francia víctima de la constitución que supuestamente se había dictado para él. Y Clístenes, que es quien instituye de alguna manera la institución del ostracismo en Grecia, es el primer condenado al ostracismo en Atenas. Entonces, ¿quién puede predecir el futuro en esto? ¿Qué es lo que hacia adelante este diseño institucional nos puede deparar? No lo sabe nadie de los que estamos aquí presentes. Pero asume Pompidou y todos los diarios dicen, terminó la Quinta República Francesa. Sin embargo, Pompidou gobernó mucho mejor de Gaulle con la Constitución que supuestamente se había hecho exclusivamente para de Gaulle. Y es con esta Constitución que asume al poder François Mitterrand, y es con esta Constitución que es derrotado en las elecciones. Y entonces ustedes recuerdan todos los diarios argentinos y del mundo diciendo, definitivamente la Quinta República Francesa ha muerto.
¿Por qué? Porque la Quinta República Francesa no puede vivir con la cohabitación, no puede haber un gobierno socialista y una asamblea conservadora. No obstante eso, Chirac es designado primer ministro y de alguna manera la Quinta República Francesa, aquella hecha para De Gaulle, permitió la cohabitación y la reelección de Mitterrand, que habiéndose retirado de alguna manera de la conducción de Francia, toma oxígeno y gana las próximas elecciones presidenciales en Francia. Es decir, señores, la Quinta República había condenado a la renuncia a De Gaulle y había permitido la reelección de su gran contradictor, que era François Mitterrand. Esto, lo que yo quiero traer acá es desdramatizar esta cuestión. Acá hay todo un diseño institucional donde obviamente hay intereses concretos, pero también hay principios de reforma, es decir, de querer reformar el diseño institucional de la nación. Y esto va a depender de cómo funcione el sistema político y los comportamientos políticos en el futuro. Las constituciones y los textos exceden notoriamente el interés de las personas que los redactaron. ¿Cómo podemos estar seguros cuál va a ser la lectura de cada una de las normas que hoy estuvimos discutiendo a lo largo de todo este periodo y sancionando? Ayer yo debatía con algún convencional en la comisión redactora que estaba tremendamente preocupado por poner lo que era la interpretación de la norma. Y le digo, leerán los dictámenes de la comisión redactora a lo mejor un año, pero de acá a 5 años, cada juez y cada intérprete hará de esta Constitución quizás otra Constitución. Cambiará su sentido y todo este sentido se irá recreando, porque habitamos un nomos, un universo normativo. La intención nuestra de los constituyentes, que algunos establecen como perversas, otras intencionales, esta convención tan llena de agravios y con tan poco respeto, por tanta seguridad en la verdad de uno. Pero señores, ¿quién puede saber cuál va a ser el desarrollo de esta Constitución? ¿Quién será el Mitterrand de esta Constitución? Nadie lo puede saber. Lo que sí tiene que ver y puede haber es un enorme compromiso de la dirigencia política para hacer una lectura democrática de esta Constitución, para hacer una lectura de principios de esta Constitución. Pero nadie puede prever tampoco los comportamientos del futuro de la Argentina. Y esta reforma que se propone tiene algunos desarrollos que son interesantes y yo marco algunas observaciones, pero voy a marcar las observaciones con esta aclaración: yo quiero equivocarme. Yo no sería buena persona y no sería buena argentina si para tener razón en mis observaciones quisiera y deseara que esta Constitución fracase. Yo quiero profundamente que estas observaciones sean erradas, pero también quiero señalar que estas observaciones no son la muerte del diseño institucional, no es el monstruo de lo que nos hablaba Frontera, es una discrepancia posible, en el marco de discrepancias posibles y del respeto de la opinión del otro. Yo creo que acá hemos estado exagerando. Estos libros, estas intervenciones, van a quedar. No podemos estar en las pequeñas cosas. Mi primera observación y mi duda es la reelección presidencial, pero cuéntele a su hermano, señor presidente, que no es por él. Yo sería una pésima convencional si viniera a hacer observaciones en función de si me gusta una persona o no me gusta una persona. Yo creo que ningún convencional, pactista o no pactista, puede tener tamaña visión tan miserable de lo que es ser un convencional constituyente. Y algunos apuntes acerca de la reelección, perdón. Si me permite, le solicitan una interrupción, el convencional Frontera. No voy a conceder interrupciones al momento. Ruego a los señores convencionales tomar nota de que la expositora no admite ninguna interrupción. Oportunamente, cuando llegue el momento, podrá responder. No voy a hablar entonces del tema de la reelección porque de alguna manera muchísimos convencionales han hablado y aunque este y el mío no haya sido el tono.
Pero quisiera sí referirme a una observación que a mí me preocupa, no por la transferencia de poder al Ejecutivo, sino para preguntarnos todos nosotros a quién realmente estamos transfiriendo competencia legislativa. Yo creo que en el tema de la legislación secundaria, por un lado, decretos de necesidad y urgencia, son ciertas algunas observaciones de Barcesat, pero también es cierto que el derecho no es lógica, muchísimas veces es experiencia. Hay tantas contradicciones lógicas en la cláusula de defensa del orden democrático y es tan importante. Si decía Ponte, este es un tema. El fallo con mayores contradicciones lógicas de los Estados Unidos es Marbury versus Madison. Y sin embargo fundó el control de constitucionalidad por el órgano judicial en los Estados Unidos. Y cuando se hizo el análisis lógico y se vio la contradicción lógica de muchos, es decir, el sofisma retórico, es decir, la retórica que había construido Marshall, Pound dijo, no importa, el derecho no es lógica, es antes que nada experiencia. Y yo creo que en el tema de los decretos de necesidad y urgencia se ha hecho un avance muy importante en las negociaciones en el seno de esta comisión, de esta convención. De todas maneras, yo mantengo algunas observaciones porque creo que hay algunos aspectos donde tengo dudas respecto de esta atribución de facultades legislativas en el Ejecutivo. Pero a mí me preocupa el tema de la competencia delegada y no me preocupa porque se transfiera poder al Ejecutivo. Me preocupa porque estamos en realidad transfiriendo poder real a las burocracias técnicas autonomizadas e irresponsables políticamente del Ejecutivo, que es otra cuestión distinta. Yo no transfiero poder, es decir, yo digo, puedo transferir en cuestiones de emergencia pública, con una voz muy vaga como la es de emergencia, facultad legislativa al Ejecutivo. Pero ¿quién redacta esta ley? Las burocracias técnicas que están en el marco del Poder Ejecutivo. Y estas burocracias técnicas en el estado de benefactor están autonomizadas y fuertemente influidas por intereses privados. Yo quiero marcar esta observación acá. La transferencia de poderes al Ejecutivo se realizó en el marco del Estado social de derecho. Se realizó para que el Estado pueda y el Poder Ejecutivo pueda avanzar en el desarrollo del Estado social. Y a partir de allí se comenzó a justificar la transferencia de competencia legislativa en los órganos ejecutivos, y esto a nivel mundial, y como bien lo señalara ayer Quiroga Lavie. Pero este no es el mismo momento. Yo la observación que marco es, no estaremos transfiriendo competencia para regresar del Estado social. Es decir, transfiriendo competencia a burocracias técnicas autonomizadas para no avanzar en el Estado social, sino en lo que los españoles llaman legislación secundaria regresiva, es decir, retrocediendo hacia el Estado mínimo. ¿Y qué impacto puede tener esto en la propia concepción del Estado social y de la democracia? Es una preocupación, es una observación, y la última observación es con relación al jefe de gabinete. Es muy difícil, lo señalaba Parson, lo señalaba Weber, distinguir entre decisión política y ejecución administrativa. Es muy difícil distinguir entre política y administración en un caso concreto. Esto tiene una doble lectura, y por acá puede estar el avance. Si, por un lado, la configuración del jefe de gabinete como jefe de administración, manteniendo de alguna manera la jefatura de gobierno y la responsabilidad política del presidente de la administración, ¿de qué va a ser responsable el jefe de gabinete? No va a ser responsable de la administración, porque el Parlamento el Congreso no va a poder distinguir entre política y administración. Y esto es importante. Yo creo que esto es importante. ¿Por qué? Porque en definitiva la responsabilidad política se va a hacer jugar a través del jefe de gabinete, pero no va a ser una responsabilidad de la administración. Allí se va a jugar, quiera sí o no, la responsabilidad política del gobierno. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando se afirma
que el jefe de gabinete es una figura insignificante. Si el poder del presidente es muy grande, si la legitimación política del presidente es muy amplia, obviamente quien va a gobernar y va a ser responsable va a ser el presidente. Pero de repente podemos encontrarnos con presidentes donde la figura del jefe de gabinete vaya adquiriendo mayor legitimación y entonces hay una lectura posible de avanzar a una mayor distribución de roles entre el Ejecutivo y Legislativo. El segundo problema que yo quería analizar acá es, no se puede... Un minuto termino. Sí, ha agotado su tiempo. No se puede analizar solamente el núcleo de coincidencias básicas. La Constitución va a ser analizada en relación a todos los puntos que se reformen. Lo que se diga en federalismo, lo que se diga en tratados de derechos en jerarquía constitucional de los tratados de derechos humanos, lo que se ha dicho en iniciativa popular, lo que se ha dicho en referéndum, toda la Constitución va a poder ser un modelo a partir del cual tendremos claro si hemos limitado el poder o no, y yo creo que estamos avanzando muy bien en muchísimas pautas de limitación al poder. Por último, doctor, mi voto. Yo no me quiero retirar en el momento de votar. Lo he dicho cuando he votado en contra del reglamento, pero no puedo votar hacia la derecha de este recinto. No puedo votar con quienes se oponen a suprimir la calidad confesional del presidente de la República. No puedo votar con quienes quieren mantener la elección indirecta del presidente de la República. No puedo votar con quienes en contra no comparto principios y no comparto afectos, y en los cuales me he sentido permanentemente agredida como radical y como persona. Yo quiero estar acá, con mi bloque, con mi presidente de bloque, que me ha respaldado y nos ha respaldado, en un bloque que me ha dado amistad, me ha dado protección, me ha dado cariño y me ha dado tolerancia. Y entonces mi voto es este. Marco mi disidencia, no puedo votar por el no, porque sería votar con los que están a la derecha, y yo estoy claramente a la centroizquierda de esta honorable Convención Constituyente. Y entonces pido expresa autorización para abstenerme en la votación. Nada más.